Estamos con Patricia May, que es antropóloga. Gracias por estar con nosotros acá en el programa, Patricia. Bienvenida, Patricia. Bienvenida. Gracias. Y preguntarte, ¿qué te parece esta situación? ¿Qué te parece lo que está diciendo ahí la gente de Quilicura? Bueno, mira, es ver las emociones que se están moviendo en este momento en el país y que están inundando a todo el mundo. Creo que es súper lícito la mirada que dan de las cosas, no cabe la menor duda. Ahí hay mensajes que hablan sobre la realidad de vida de las personas. Sin embargo, creo que hace falta que nos miremos no solo a el que está mal allá afuera, sino que también cada uno se mire a sí mismo. Es lo que yo he trabajado. Me parece súper importante que también pongamos la atención en nuestro estado y en nuestra coherencia. A mí me llamó la atención que a una señora que pensaba diferente, no importa, aquí en el país hay mucha mirada, entonces, y somos muy plurales, muy diversos. Y una de las cosas que vamos a tener que aprender es a escucharnos. Si no podemos escucharnos, no vamos a poder llegar a generar un terreno común entre todos para buscar un camino de salida para Chile. Bueno, ese es un punto. Entonces, el tipo de actitud en que tú reclamas porque el otro no te escucha, pero tú tampoco escuchas al otro. Claro, porque mientras el otro... Es muy fácil escuchar cuando el otro piensa igual que ti. Claro. Pero si el otro está en otra emoción, está en otro planteamiento, y no lo puede escuchar, bueno, entonces hay que mirarse uno, porque uno está haciendo lo mismo que está haciendo aquel a quien critica. Pero ¿cómo conseguimos eso, Patricia? O sea, yo creo que en este momento... A ver, aquí hay educación y yo creo que ustedes juegan un papel súper importante. Yo les agradezco mucho que me hayan invitado a poder decir... Todo lo contrario, te agradecemos que estés acá. Así que yo creo que se requiere una educación, pero no solo educación, entrenamiento para el CIMSE, sino que educación de la persona. Yo creo que ahí ustedes pueden colaborar mucho. ¿Cómo me educo yo? Cada uno. Si aquí el cambio no va a poder ser de unos que van a resolver las cosas y los otros... No, aquí tenemos que educarnos en coherencia, en integridad, en valores. Pero ¿sabe qué, Patricia? Perdona que la interrumpa, pero usted tiene razón. Yo creo que nos hace falta escucharnos y nos hace falta aceptar la diferencia, venga de donde venga y sea del tipo que sea. Pero también vemos que es una conducta que se repite. Nosotros celebramos, por ejemplo, el diálogo y el acuerdo al que llegaron nuestros parlamentarios el jueves, en la madrugada del viernes pasado, pero también lo hemos visto pelear mucho y no escucharse. Entonces es a todo nivel, no tiene solamente que ver con el nivel educacional que tengamos. No, yo no estoy hablando... Mira, para mí, el nivel educacional, tú puedes tener un MBA y no sé dónde, y ser una persona que vive desde un ego feroz, desde una arrogancia espantosa, y de hecho lo que hemos visto en general en el mundo político, que fue un respiro ver que se movían de sus posiciones ideológicas, cualquiera que sean, y podían escucharse y conversar por el bien del país, ¿cierto? Pero para mí esto no tiene nada que ver. Yo de repente escucho en la tele gente de barrios populares que tiene un nivel de integridad personal extraordinario y que es coherente y que se mira a sí mismo. Y con una gran lucidez, Patricia. Fíjate con una gran lucidez. Mira, hemos hablado acá sobre lo que significa, y es una frase bastante recurrente, pero yo creo que es así, que todas las crisis generan una oportunidad. Y se ha comprobado en la vida de cada uno de nosotros, digamos, en distintos planos. ¿Qué podemos esperar de esta crisis? Y estoy claro de que esto, más allá de lo económico, más allá de lo institucional, es una crisis del alma. ¿Qué podemos esperar de esta crisis para Chile? Yo, como decía en un audio que ha ocurrido mucho el profesor Gastón Sublet, y como tú dices, esta es una tremenda crisis que presenta una tremenda oportunidad y también un peligro, como todas las crisis. Entonces creo que hay una oportunidad maravillosa y la estamos viendo de que haya salido a luz todo lo que hay. Es como estamos viendo lo que es Chile, y lo que es Chile también en su contradicción, en su dolor, en su violencia. ¿De dónde sale esa violencia si nosotros la tenemos que haber gestado como sociedad de alguna manera? Entonces, ver la totalidad de lo que somos para empezar a hacer el camino, ¿cierto?, de transformación de eso es un proceso. ¿Y para eso se necesita un liderazgo o tiene que nacer de un esfuerzo individual, de una toma de conciencia de cada uno de nosotros? No, yo creo que las dos cosas sí.
por supuesto que es una toma de conciencia. Y también yo me alegro mucho que estén trayendo a la televisión personas que tengan un pensamiento un poco más profundo, un poco más alto, que puedan mirar las cosas con perspectiva, porque eso educa. Yo creo que se necesitan nuevas voces, y yo estoy contenta que se hayan escuchado nuevas voces, o las voces de siempre con cierto grado de visión y sabiduría y no autoobsesión con el propio interés, para que puedan... Es que alguien de allí, tú me estás queriendo decir algo hace rato. Patricia, desde tu mirada antropológica, porque yo creo que Sí. Esta crisis, la distinción que ha tenido es esa violencia, es esa rabia contenida que se ha expresado en violencia muchas veces y en vandalismo. Porque movilización en Chile hemos tenido, ha habido, digamos, crisis parecidas en Chile y en otras partes del mundo, pero lo que a algunos les ha sorprendido, básicamente, es ese destape, esa ira, para algunos legítima, para otros no tanto, en fin. Entonces, desde tu mirada antropológica, me gustaría que tú pudieses darnos ciertas luces respecto a qué responde esa ira contenida más allá de lo evidente. Sabemos que la vida se ha hecho muy precaria, de que es muy difícil, pero me parece que hay algo más debajo en la estructura de cómo somos los seres humanos, porque la ira es un sentimiento, es una emoción también humana. Sí, mira, yo trabajo en una línea de antropología del sentido del vivir, una antropología de la gran visión del ser humano integral. Lo que yo pienso que ha ocurrido, y es un fenómeno que vengo observando porque yo trabajo con gente hace 30 y tantos años, ¿no? Entonces yo tengo mucha experiencia en lo que pasa por dentro de las personas. Y lo que yo percibo es una presión, y que es transversal, no solo en la gente que tiene necesidades, sino que necesidades materiales, sino que lo veo también en la gente que tiene muchos recursos. Ese es como la contradicción de nuestro paradigma de base, y es que hay una presión, lo que yo he llamado es el alma aprisionada. El ser humano busca naturalmente vivir en el sentido de vivir, busca vivir una vida con plenitud, busca vivir una vida de aporte y de bien, y cuando estamos presionados por un materialismo feroz, donde todo es dinero, donde todo es estatus, donde todo es ascender, para ricos y para pobres. Yo me acuerdo que Felipe Berrío, que es otra de las grandes voces en este momento, ¿cierto? Felipe Berrío dijo hace un tiempo, cuando llegó de África, dijo, en Chile hasta la pobreza es consumista. Porque en el fondo hay una ansiedad por ascender y por tener y mostrar, que es feroz. Entonces, yo creo que hay un paradigma de fondo que ha matado y ha enterrado al alma humana y a sus profundas necesidades de sentido y de vivir una vida significativa. Entonces, creo que la embarrada que tenemos es mucho más profunda que las pensiones, que subir 100.000 pesos. Eso es necesario y hay que hacerlo. Pero hay algo más profundo que tenemos que empezar a mirar. Y yo veo que la gente, disculpen que la gente que tiene muchos recursos tiene tan enterrada su alma como la gente que tiene poco. Porque tiene que proteger lo que tiene, porque tiene que crecer, porque tiene que dar imagen. Es decir, aquí hay un drama transversal. Sí. Y que tenga que ver con el materialismo. También lo hemos hablado, y como usted dice, Felipe Berríos ha sido muy claro respecto a que somos además una sociedad muy clasista. Pero yo quería preguntarle por este himno que ha hecho eco, que es una canción de los años 80 de Los Prisioneros, que se llama El baile de los que sobran, que ha vuelto a resurgir con mucha fuerza en esta nueva crisis social, que probablemente hace eco de que hemos tenido esa sensación, y un sector muy importante de nuestra población ha tenido esa sensación durante décadas, que es que sobran. ¿Por qué hay gente, Patricia, que cree que sobra en nuestra sociedad? O sea, yo creo que porque no logra sentirse viviendo una vida digna y dignificada, que aporte y que tenga sentido en el panorama radical, en el panorama nacional. O sea, creo que de alguna manera, ¿cierto?, hay un sentimiento de que mi vida no vale.
Pero esto es más profundo aún, y eso es lo que yo trabajo y eso es lo que yo transmito. Esto es más profundo aún. Es decir, porque claro, ¿quién calza en el paradigma? ¿Qué sé yo? ¿Por qué las niñas hoy día, por qué aumenta la depresión? ¿Por qué ha habido tanta anorexia? ¿Por qué hay problemas psicológicos? ¿Por qué aumenta el bullying? ¿Por qué aumenta el bullying? Porque realmente hemos perdido una senda humana. Yo no sé si alguna vez la hemos tenido, realmente, no lo sé, ¿ah? Pero no tenemos una senda que dignifica al ser humano. Tampoco la tiene la gente que tiene más estándar económico, porque eso no dignifica al ser humano. ¿Patricia? La pinta no dignifica al ser humano, el dinero no dignifica al ser humano, el tener cosas no dignifica al ser humano. La dignidad del ser humano es la expresión de su ser en forma auténtica, y eso no ocurre hoy día ni a derecha, ni a izquierda, ni arriba, ni abajo. Mira, Lo cierto es que igual vivimos en una sociedad que tiene normas, ¿cierto? Una sociedad donde se establece también un gobierno, hay una democracia, hay una institucionalidad. Pero ¿qué pasa hoy día cuando se rompe todo aquello o la gente deja de creer en esta institucionalidad? Porque al final ahí es donde también hay un silencio, donde no nos podemos encontrar. Sí, mira, a ver, yo quiero hablar en términos más generales lo que ocurre cuando, en general, en la historia, las rupturas de paradigma, las rupturas que van cambiando la mirada de las cosas de una era o de una etapa a otra, ¿cierto? Ocurre porque los bordes del paradigma, la gente que está como en el mundo colateral, empieza a tener otros conceptos y esto empieza a entrar al centro, al centro, al centro. Sin embargo, hay una estructura central que tiene que conservarse para que permita generar los cambios puentes, necesarios. claro. Porque si vamos a un caos total y todo se desarma, lo que vamos a tener es simplemente caos total. Yo solamente escuchando a las personas, ¿cierto? Cuando habla una persona distinta, con la cámara que ustedes tenían, habla una persona que opina distinto y simplemente no la dejan hablar. Y fue atacada. Entonces, a mí eso me parece súper sintomático. A ver, ¿qué haríamos si desaparece todo orden estructural? Claro. Todo. ¿Ah? Aquí, ¿Cómo contenemos la rabia, entonces? entre todos lo hacemos. ¿Cómo contenemos la rabia? Porque hay gente que está muy enrollada. Bueno, yo creo que aquí hay un tema, y por eso lo estoy transmitiendo, y creo que hay que transmitirlo más, de educación emocional. Sí. Los adultos, yo entiendo que los jóvenes están en una emoción de ese tipo y que es quizás su papel en este momento, ¿cierto? Quizás el papel de la gente joven es expresar la emoción a fondo, lo es en el mundo, ¿ah? Pero el papel de las personas adultas es ser conscientes de su rabia, moderar su rabia y actuar conscientemente con el mensaje que le da esa rabia. Pero además, Pati, hay que Así convenir en lo siguiente. y eso es educación. Exactamente. Y no es la Pero educación si del colegio. Exacto. Pero me permites Y algo ustedes también. pueden hacer un aporte Pati, en eso. si me lo permites también decir, y vamos a entrar en contacto nuevamente con Quilicura, también en nuestras casas dejamos muchas veces de escuchar a nuestros hijos en cualquier estrato social, y la casa también es muy importante, la constitución de la familia. Y bueno, y hay un testimonio que se ha repetido mucho, Patricia, que dice: yo estoy de acuerdo con las demandas, yo quiero un Chile mejor, más equitativo, más igual, pero ¿por qué destruyen lo que a nosotros nos sirve? Es algo que se repite mucho respecto del metro, O sea, Plan mira, Santiago. la reflexión que yo hago es... Yo hace mucho tiempo que estoy diciendo y que estoy escribiendo columnas y diciendo que un país que solo pone el ojo en el crecimiento económico y no tiene una visión más amplia del ser humano, va a ir a un colapso ético, va a ir a un colapso interior del alma del país, del alma de Chile. Entonces mi gran pregunta, ¿tuvo que pasar todo esto para que escucháramos? Eso es lo que a mí me duele. Y me duele, y yo creo que a todos nos duele, porque los que más sufren, ¿cierto? Como decía la señora de Quilicura, nos quedamos sin supermercado, nos quedamos... Sin metro. Sin metro, nos quedamos... O sea, volvieron no sé qué cantidad de años atrás. Entonces, ojalá, aquí la escucha tiene que ir de lado y lado. ¿Ah? Que ahora sí se escuche y sí nos preguntemos si acaso hemos ido
nuestra manera de construir sociedad y país en el camino correcto, que se escuche a la gente que ha estado pensando al borde del paradigma. Yo soy una, pero hay muchos que han estado poniendo en duda los valores y los cimientos sobre los cuales estamos construyendo nuestra cultura y nuestro país. Sí, Pati. Joaquín quiere hacerte una pregunta. Patricia, es que estoy leyendo y adhiero mucho a muchos pensamientos y frases que has dicho. Y quiero leer una para que también la gente que está mirando el programa dice, abro comillas, teníamos una falsa ilusión del mañana mejor, pensando en el futuro, sin vivir ni percatarnos de lo que estaba pasando en el presente. La cultura del ego y del estrés nos separa, es individualista y materialista y perdemos la conexión con nuestra naturaleza personal, con el cosmos, con el planeta y se rompe totalmente el tejido social. Y acá me gustaría... Eso yo lo escribí antes de la crisis. Sí. Mira. O sea, en tu libro. Sí, está en mi libro. Sí, ¿lo va a mostrar tu libro, Patricia? Sí. O sea, ese libro está Tenemos uno cada uno, ¿no? pronosticando la crisis. Y o sea, por eso digo... ¿Tú lo veías venir? Sí. No, a ver, yo no me imaginaba esto que ocurrió, pero que yo veía venir el ahogo humano, o sea, por supuesto que lo veía venir, no lo veo venir hace 15 años, Claro. 20 años, porque hemos estado viviendo en un paradigma distorsionado, en una manera de mirar el ser humano. Ahora, eso nace no de algunos por allá que generaron este mundo. Eso se exuda desde cada uno de nosotros por nuestro nivel de conciencia y nuestra focalización egocéntrica y nosocéntrica. Cuando digo nosocéntrica, a mí me importo yo, mi actividad y nosotros. Nosotros, mi equipo de fútbol, nosotros, mi familia, mi barrio y los demás que se revientan. Y desprendernos de ese ego, Patricia, sería la clave para construir un país, porque hoy día estamos en un proceso de reconstrucción, ¿cierto? Donde armamos algo de nuevo. ¿Cómo lo podemos hacer para no embarrarla como lo veníamos haciendo? Ya, es que ese es el proceso que tenemos que hacer, ese es el cuestionamiento que cada uno se tiene que hacer. O sea, no es liberarse del ego, uno se libera de las cosas viéndolas. Por eso que digo, viéndolas, tomando conciencia y desde tomar conciencia que yo me paro así, chuta que soy egoísta, yo también, chuta que soy egoísta. A mí me importa mi barrio, mi familia, los lugares donde vivo y funcionar bien y no me estoy... Oye, y además que en este momento no solo necesitamos una conciencia nacional, necesitamos una conciencia planetaria por el tema del cambio climático. Exacto. O sea, todavía ni siquiera estamos lidiando con eso. Entonces, resulta que cuando nos damos cuenta de eso, entonces tenemos que comenzar y eso es un proceso. Yo creo que hay un tema en nuestra cultura, ¿cierto?, que es todo rápido y todo ahora. Sí. La gente quiere de un día a otro conseguir lo que quiere como niños chicos que gritan y quieren la papa. Eso lo digo porque la idea ha sido a ganar plata de una y rápido. Es como la utopía de nuestra cultura, ¿cierto? Ya, rapidito ganamos plata y conseguimos las cosas. Pero yo creo que hay un buen Chile que está en el fondo de esto, que es un Chile de valores, que es un Chile de esfuerzo, que es un Chile de honor, Patricia, que es un Chile de dignidad. Quizá hay que escuchar un poquitito a la gente del pueblo que es mayor. Esa gente tiene un tesoro que tenemos que escuchar. La sensatez. Tú partiste diciendo, y yo creo que todos estamos súper claros, que este estallido, que es social, que no tiene que ver con política en términos de partidos políticos, porque este es un estallido político también. Salir a la calle, todo lo que está pasando es política en sí, en una sociedad. Vivir es política. Vivir es política, exactamente. Entonces tú dices, aquí hay una oportunidad en que nos vemos, en que nos escuchamos, en que tenemos que trabajar la empatía, y tú lo dices bien cuando uno dice, qué egoísta soy yo también, cuando yo hago el ejercicio y me pongo en el lugar, y si yo fuera el empresario lleno de privilegios, estoy dispuesto a compartirlo, cambia también un poco la mirada. Pero también dijiste que hay una oportunidad y hay un peligro al mismo tiempo. ¿Y cuál es ese peligro? Mira, a ver, la tremenda... Primero, déjenme un segundito decir algo, porque ¿sí?, como lo que yo digo tiene como un fondo que necesita un poquitito de tiempo. Chile estaba viviendo en el espejismo del ego. Sí. El país más desarrollado de Latinoamérica, ¿cierto? No sé, estamos en la OCDE, etcétera. Estábamos en la oasis, la burbuja del ego, lo europeo de Sudamérica. Entonces, y de repente, ¡pa! Y yo pienso, yo me pongo en el lugar con profunda compasión en aquellos que sustentaban este paradigma y se habían contado este cuento, y pienso cuán destruidos están. Como cuando uno cree
algo que es de una manera y de un día para otro se te cambia. Así que por un lado se destruyó, estamos viendo al país real, hemos evolucionado en un mes lo que no habíamos evolucionado en 30 años. Se tuvo que generar la suficiente densidad de conciencia para que esto ocurriera, así que esto es bueno. Si no, no iba a pasar, ¿eh? Si no, no iba a pasar. Ahora, lo que yo siento es que nos sentimos peor, pero estamos mejor. Porque estamos teniendo que ver y aceptar lo que somos. Mira. Entonces, Oye, Patricia. estamos mirando lo que somos. Ahora, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que las pulsiones básicas, las emociones básicas nos inunden, y desde la rabia, la insatisfacción, etcétera, ¿cierto? Vayamos y destruyamos todo, dejemos la escoba. ¿Y qué es lo que surge ahí? Los populismos. Surgen los populismos, los líderes rapiditos, que al final traen a largo plazo mucho más dolor, mucha más frustración, mucho peor jubilación. O sea, se crean expectativas y a la postre mucha frustración. Yo no creería en la gran predicación salvadora, porque a la larga va a haber peores AFP, peores sueldos básicos, peor todo. Oye, que hay Patricia, que mejorar las peticiones, que hay que mejorar el sueldo mínimo, hay que mejorarlo. Miren Brasil. Que hay que cobrarle impuestos a los más ricos, hay que cobrarle impuestos a los más ricos. Hay que hacer todas las medidas, pero aquí no se trata de que nos inunden y nos dejemos llevar por simplemente una marea emocional, votemos todos, quedó la escoba. Chuta, ¿y qué hacemos cuando ya lo votamos todo? La pega es bien ardua, es paralelo lo político, lo económico, y lo social y también lo humano. Bueno, vamos a integrar a la conversación porque lo rico de este espacio es que podemos conversar cuando yo me pongo los lentes porque vienen nuevos invitados. Y de la casa, senador Manuel José Sandón, bienvenido nuevamente, al mucho gusto. Gracias. Ya el diputado RD... Senador. Perdón, senador, le pido disculpas. Juan Ignacio Latorre, lo recibimos con mucho cariño nuevamente. Estaban escuchando atentamente a Patricia y de cierta manera asentían sobre muchas cosas que está diciendo Patricia, que me parece que es de mucha sensatez, de mucho sentido común. Senador. Mira, comparto en un 99.9% lo que dijo, que es impresionante. Yo escribí un libro, aunque no lo crean, hace un par de años atrás, que se llamaba Por un Chile más humano y solidario. Y hacía un diagnóstico de lo que yo viví como alcalde, de la frustración sobre la base de que todos trabajábamos concentrados en el materialismo. Entonces, estaba la destrucción de la familia, todo se destruía por el tener. Y yo me acuerdo que me pasó una anécdota, porque cuando yo conversaba con la gente, ¿cómo está usted? Bien. ¿Y cómo le ha ido? Bien, mire, mis hijos son profesionales. Y Y era siempre lo mismo, era un tema de competencia y todo. Y un día, muy temprano, en un tema ecuestre, se me acerca un señor y me dice, lo felicito por su hijo. Yo había llevado a mi hijo a las 6:30 de la mañana. ¿No? ¿Y por qué? Le dijo. Es que un caballero me saludó, fue el único joven que me saludó. Y yo le dije, ¿sabe qué? Es abogado, pero yo me he sacado la mugre para que sea una buena persona. Claro. Y eso, y lo dijimos el otro día en este programa, que todos estos temas son importantes, pero si no hacemos un cambio en el alma, cada uno de nosotros, por el interés colectivo, la responsabilidad que tenemos hacia nuestro país, hacia nuestra gente, no solo a los que dependen de nosotros. Y eso uno lo aprende en la calle. Y esa bronca, y por eso que Patricia decía una cosa muy importante, ojo con las emociones. Cuando uno actúa con emociones, lo hace mal, porque hay que tener sensatez. No sacamos nada con tratar de resolver todos los problemas. Fíjense que uno de los ejercicios que uno veía era lo siguiente. En Puente Alto yo me tomaba una familia modesta, con una casita pintada, impecable, y se sentían millonarios. Y yo tenía amigos que vivían en la dehesa con una tremenda casa que estaban reventados, porque se sentían que querían una cosa más grande. Por lo tanto, no es que tengamos todos lo mismo, es cómo le damos trascendencia a la vida. Una cosita, cuando se habla de la sensatez, perdón, súper cortito, porque la verdad es que exigirle a un gran grupo de personas que ha sido, digamos, precarizada en su vida y que va en esta ola emocional, exigirle sensatez es muy difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque es difícil, porque en el fondo a la precarización de la vida y la rabia acumulada lleva sin digamos, duda. ¿Será así? Es que yo creo que estás cometiendo un error, porque la precarización, yo te puedo decir lo siguiente.
la gente en Puente Alto, fíjate que una de las personas que habló de Quilicura dijo, ¿quieren transformarnos en Puente Alto? Dijo, yo le quiero decir a esa persona de Quilicura que ojalá Quilicura tuviera el desarrollo que tiene Puente Alto, porque Puente Alto le pega 10 patadas hoy día al desarrollo de Quilicura. Se los digo al tiro. Pero mira, es al revés la cosa. Resulta que la gente vivía mucho más precariamente hace 20 años. Lo que pasa es que hoy día, en un materialismo exacerbado y conociendo más la realidad, tú exiges otras cosas. No, entonces los chiquillos en el campo ya no quieren regar con hojotas, po. Quieren ser técnicos, quieren ser agrónomos. Lo que yo quería decir, para que no se quede el argumento, digamos, en el aire, es que las sociedades tienen sistemas que entregan sensatez. O sea, que entregan elementos de sensatez y juicio crítico a la gente. Si lo que además está faltando y lo que ha faltado en Chile es pensamiento crítico. Mucho pensamiento crítico asfixiado durante mucho tiempo. O sea, durante la dictadura no lo podía entender, pero cuesta creer que no hayamos construido espacios de pensamiento crítico real del 90 en adelante. Estamos en la dictadura inconsciente del consumismo, del individualismo, y es una dictadura inconsciente que es peor, porque está adentro de nosotros. ¿Te fijas? Y eso es falta de dignidad. Patricia. Yo creo que todo ser humano puede tener la dignidad de calmarse, aquietarse y de darle un cauce correcto a sus emociones. Oye, yo quería decir, ¿por qué no? Claro, además, hablando de lo que decía Manuel, José, que hace, 20 años la gente vivía en condiciones más precarias, pero fíjate que también coincide con que la gente se conocía más. Había más vida de barrio, un poco lo que hemos hablado en el programa. Había comunidad. Claro, todo eso se fue perdiendo en este modelo del exitismo, del tener, y finalmente fue creciendo Santiago y de alguna manera nos fuimos desconociendo uno a otro en las comunas. Yo te quería preguntar, muy cortito, por el tema de qué sientes tú cuando esta gente, el pueblo, digamos, ve que en nuestras autoridades hay una desconexión, se corta un elástico, también con las autoridades, porque de alguna manera les pasan la cuenta por no tener emociones, por ver que los arreglos son como, ¿cómo podemos hacer esto mejor o peor? Pero ¿dónde están las emociones? ¿Dónde está la empatía? El ponerse en el lugar de las personas. Mira, yo primero asumo toda la responsabilidad como exalcalde y como político que tenemos. Pero no es solo culpa de nosotros, porque una de las cosas que yo aprendí como alcalde es que en política y en todo se juega con las personas, con sus ilusiones, con sus necesidades. Yo me acuerdo que el primer taller que hicimos en Puente Alto fue juntar a todos del área social y decirle, de ahora adelante aquí se dice la verdad. Si usted no puede, y esa persona, por ejemplo, quiere una jubilación para su hijo con síndrome de Down, pero tiene ficha de tal número, no se la van a dar, díganle la firme para que esa persona no esté 20 años. Y empezamos a generar confianza diciendo la verdad. Esto podemos y esto no podemos. Entonces, cuando uno se fija en que el mundo político, el mundo empresarial, el mundo de los negocios, todo el mundo es un marketing sobre el marketing. Fíjate lo siguiente, que el otro día en este programa, cuando vimos que el chiquillo decía, ¿te acordás ese que claro. Decía, yo me endeudo para comer? Sí. Ya, ¿y qué significa eso? Que hay un supermercado que aunque él no tenga ninguna garantía, le presta plata. Exacto. ¿Y por qué le presta plata? Porque tiene un interés de loco que permite que al que no pague, se lo cobre al que pague. Ahí hay una cuestión súper, casi diabólica. O sea, es un tema tremendo. ¿Y qué ha pasado? Que perdimos la capacidad de espera. Mira, fíjense que uno va a una casa X y hay un televisor. Un televisor que cuesta 1,5 millones y la casa no vale ni uno. O es una toma. ¿Por qué? Porque se la están dando, lo meten, nadie espera, no prioriza. Fíjense que cuando Perdona, eso es una trampa. Sí, pues. Es una trampa. Pero de esta sociedad individualista. Te seducen de todos nosotros. Cosas, no, pero Lucho, senador, lo que yo creo, a ver, es que... Después te quiero preguntar algo al senador Latorre porque lo tenemos ahí hace rato en silencio. Respecto a lo que voy a decir, también me gustaría conocer su opinión, porque yo siento que la idea no es plantear de que un grupo de personas perdió su sensatez y salió corriendo a la calle a una manifestación, digamos. No es, o sea, pero, a ver, pero espera, yo quiero dejar algo claro. Yo no he dicho... No. Ya. No le estoy atribuyendo esa opinión a nadie. Estoy diciendo, no puede quedar como esa conclusión en el aire. Eso no es así. Lo que yo siento es que el contrato social hace un mes en este país se pierde porque la sensatez y el sentido común, ¿no? Claro. De las decisiones públicas que se estaban tomando se perdieron. O sea,
Y se lo digo a ustedes que son parlamentarios. Había muchas decisiones que estaba tomando el Parlamento que eran absolutamente insensatas. Pero eso tiene base de injusticia. Pero Manuel José, ¿me permite una cosa? Me gustaría el rebote del senador Latorre para que pudiéramos establecer un buen diálogo. Sí. No, primero agradecer la invitación y un gusto de compartir un panel también con Patricia May. Yo soy psicólogo de formación, ella estuvo hace años en algunas instancias de formación con otros profesores, así que mucho la vengo leyendo hace tiempo y efectivamente ella viene diciendo que de alguna manera esta crisis, estas contradicciones que vive nuestra cultura, ¿no? Nuestra cultura, nuestra sociedad de consumo, iba a explotar por algún lado, digamos, ¿no? El cuándo, el cómo, bueno, se dio y probablemente nadie se lo imaginaba. Yo creo que acá hay una revuelta mucho más profunda contra las élites, ciertamente. Digo, nosotros somos élites, los parlamentarios, los empresarios, ¿no? Los políticos, los privilegios, los abusos, en el fondo. Pero también hay una cuestión, cuando la gente dice no son 30 pesos, son 30 años, tiene que ver con un modelo de desarrollo. Ayer un economista, un premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, decía, llevamos 40 años de neoliberalismo que ha afectado la democracia también. La mercantilización de la vida, el cómo las personas desde sus bolsillos, la precarización, hacen una transferencia al 1% más rico. Eso indigna. Eso revienta, eso no es sostenible. Es un análisis global, ¿eh? Es un análisis global. Va a ser concreto a Chile. Exactamente. Pero mucho más amplio. ¿es neoliberalismo o es la falta de control? Porque ahí me quiero detener yo y lo hemos hablado también muchas veces aquí en este panel respecto de que el que pone las reglas del juego hace trampa. Eso es lo que ve el ciudadano común. Porque finalmente los delitos no son castigados de la misma manera cuando vienen de la élite o cuando vienen de otro sector. Hay una manga ancha que es muy violenta y muy brutal para el ciudadano común. Entonces, ¿qué es? ¿Es el modelo o es la falta de control del modelo? Yo creo que son ambas cosas. Son ambas cosas. Yo creo que esta es una revuelta antineoliberal. Esa es mi visión política y de lo que estoy analizando. Pero también tiene que ver con un hastío a corrupción que ha habido de la élite, de las distintas autoridades, ¿no? Eclesiales, militares, carabineros, políticos, financiamiento regular de la política. Eso se viene acumulando y la gente cuando dice... Una decepción de las instituciones. Absolutamente, absolutamente, y hay un engaño. Pero ¿cómo es posible que en 2 años esto haya cambiado tanto? Lo pregunto porque Piñera fue elegido democráticamente. El contrato social más de un 50% se va de la deteriorando. preferencia. Es lo mismo que el ¿Cómo volcán? en 2 años esto cambió tanto? La energía se va acumulando. Yo lo veo así, ¿eh? Se va acumulando, de repente puede haber una pequeña explosión, sale un poquito de lava hasta que llega un minuto en que la cosa rebasa y explota. Pero si la gente no hubiese querido el modelo neoliberal, habría votado otra Era pero tesitura. lo que pasa es que, a ver, discusión. déjenme, dame 30 segundos para explicar una cosa y que yo siento que les va a servir como elementos para la discusión. ¿Por qué yo en sociedad dejo de obedecer? Porque eso es lo que ocurre en el núcleo de esta crisis. ¿Por qué Cuando los los de chicos, arriba dejan de obedecer? cuando los Eso es lo que chicos pienso saltan yo. el torniquete. ¿Por qué saltan el torniquete? La evasión masiva. Porque hay una regla que hay que pagar para entrar al metro y uno la respeta. ¿Por qué? Porque uno entiende, cuando uno obedece una norma en sociedad, uno entiende el sentido que esa norma tiene. No sé si me explico. Sí. O sea, cuando yo, ciudadano, dejo de encontrarle sentido o considero que esa norma es insensata, volviendo al tema de la insensatez, caigo en un espacio de desobediencia. Entonces, siento que no hay que irse tan lejos. O sea, cuando uno revisa el sueldo de la mayoría de los chilenos, que no supera los 400.000 pesos, la mayoría gana el mínimo 300.000 pesos, y el metro cuesta 830 pesos, o sea, cuando yo hago la proporción y digo tengo que gastar 2.000 pesos para ir y venir todos los días o de lunes a viernes con un sueldo de 300.000, esa proporción, discúlpenme, pero es insensata. Por lo tanto, en algún momento, quien toma esa decisión, quien hace esa proporción aritmética, yo como ciudadano la considero insensata y no la respeto. Y me salto el torniquete. Más allá del gobierno. O sea, Oye, José Antonio, ¿sabes qué? Vamos a tener que despedir a Patricia porque tiene otros compromisos y vamos a seguir conversando con ustedes por varias materias. Gracias, Patricia, por haber yo creo que venido. también, Patricia, hay... Y repitamos lo de... Les puedo Sí, su libro, por favor, que lo vamos a mostrar ahí, que lo tenemos en pantalla. Muy recomendado. Y yo creo que vamos a hablar otro día en una segunda oportunidad, Patricia, porque quedaron muchos temas Les pendientes. puedo decir algo. Pero lo que quieras, por Les puedo favor. decir algo que, así como cada uno de nosotros nos tenemos que revisar en las actividades, y cada estamento de la sociedad se tiene que revisar, y yo les pediría a la gente que trabaja en medios
medios que hicieran un profundo encuentro de reflexión sobre el papel que ustedes tienen en la totalmente sociedad. de acuerdo. Ustedes son quizás la principal fuente educadora de un país. ¿Ah? Son muy importantes, tómenle el peso a las consecuencias que tienen sus acciones. En muchos sentidos, yo creo que ha habido inconsciencia en Chile personal, global, social, política, que tenemos que revisar. Pero ustedes tomen el peso y traten de, al máximo, ¿cierto?, colaborar con esto, colaborar con una reflexión, con mostrar a la gente, con lo que dicen los alcaldes, con generar esto para ir a un campo de encuentro. O sea, ustedes tienen una misión en este mundo, como todos nosotros. Por algo la vida los ha puesto en el lugar que los ha puesto, ¿ah? Y por algo les tocó estar en esta crisis, en ese lugar. Entonces, y se lo pido también a la gente de prensa, porque los noticiarios en Chile son, y parece que en todo el mundo, pero son espantosos, repiten imágenes de violencia una y otra vez, y asaltos y esto. O sea, los noticiarios tienen que cambiar, muéstrenos lo que pasa en forma global, ¿ah? Todo. O sea, yo creo que aquí tiene que haber una profunda revisión de todo. Y conéctense con su alma y vean la misión que a ustedes como medios sociales les cabe en el mundo. Muchas gracias, Les tocó estar Pati. aquí por algo. Pati, la verdad que creemos que...